El sol de la mañana, un disco de oro pálido y casi etéreo en la inmensidad de un cielo azul cobalto, característico de la Sierra de Guanajuato en la estación seca, apenas lograba disipar con sus primeros y tímidos rayos la neblina fría y densa que se aferraba con una tenacidad casi palpable a los valles profundos y a los contornos difusos de la vetusta y otrora orgullosa hacienda Solpuente, sus muros de adobe centenarios, que en épocas de esplendor y prosperidad habían lucido un blanco resplandeciente y níveo, reflejando con orgullo la riqueza de la familia Alarcón, ahora se mostraban desconchados en amplias secciones, manchados por la persistente humedad de inviernos olvidados y por el inexorable avance del olvido, como dolorosas cicatrices abiertas de un tiempo más amable, más justo, que se negaba con obstinación a morir del todo en la memoria de los más ancianos del lugar. Los extensos campos que la rodeaban por todos sus flancos, antes tierras fértiles y generosas que año tras año regalaban cosechas abundantes de maíz, frijol y calabaza, se extendían ahora yermos, descuidados y cubiertos de una maleza espinosa y grisácea, un triste y desolador testimonio visual de la profunda negligencia y el desinterés absoluto que se habían apoderado por completo del lugar desde que Marta, la calculadora y fría segunda esposa del difunto y respetado don Rafael Alarcón, había quedado como única y absoluta dueña y señora de todo, dentro de aquellos imponentes y silenciosos muros, cargados no solo de historia y de leyendas susurradas, sino también de una tristeza palpable y casi asfixiante que parecía impregnar cada rincón y cada sombra. Vivía Leo, un niño de apenas 5 años de edad, cuyos ojos, de un azul profundo, intenso e inusual en aquella región de gente, de miradas oscuras, parecían contener la melancolía acumulada de todas las almas olvidadas y maltratadas del mundo. Su frágil existencia, desde el momento en que tuvo la primera y vaga conciencia de sí mismo, era un tapiz descolorido y raído, tejido con los hilos ásperos y punzantes de la negligencia más absoluta y con los bordados crueles, casi sádicos, del abuso físico y emocional cotidiano, desde que sus recuerdos comenzaban a tomar una forma más o menos coherente en su pequeña y confundida mente. Solo había conocido el desdén como el hielo, las miradas cargadas de un profundo desprecio y las palabras hirientes y venenosas de su madrastra, Marta, la mujer que debería haber sido su protectora y que, en cambio, se había convertido en su principal verdugo. Marta, una mujer de mediana edad, cuya belleza otrora notable se había ajado prematuramente por el resentimiento acumulado, la amargura de una vida que no había cumplido sus expectativas y una ambición frustrada que se reflejaba constantemente en la dureza gélida de su mirada y en el rictus permanentemente amargo y despectivo de sus labios finos y pálidos. Veía en el pequeño Leo no al hijo huérfano de su difunto esposo, un niño que necesitaba amor y cuidados, sino a un estorbo inoportuno, un fardo inútil y costoso, como solía espetarle con un veneno glacial en la voz cada vez que el niño cometía la más mínima torpeza infantil, como derramar un vaso de agua, o simplemente por el hecho de existir, de respirar el mismo aire que ella en su campo visual. Hijo de nadie, bastardo, malnacido, eran otros de sus epítetos favoritos, dagas verbales afiladas que clavaba con una precisión sádica y reiterada en el corazón vulnerable y desprotegido del pequeño, recordándole constantemente su supuesta ilegitimidad, su vergonzosa condición de intruso en aquella casa imponente que, por derecho de sangre, debería haber sido su verdadero y seguro hogar. La crueldad calculada y sistemática de Marta no era, lamentablemente, solo verbal, aunque sus palabras a menudo dolían más que los golpes. Sus manos, adornadas con múltiples anillos de oro barato y piedras falsas que brillaban con una ostentación vulgar, eran rápidas y certeras para el pellizco doloroso y sorpresivo que dejaba marcas violáceas en la piel sensible del niño,
para el empujón disimulado y aparentemente accidental que lo hacía tropezar y caer en el suelo polvoriento del patio, provocando las risas crueles de su hermanastra, o para la bofetada sonora y humillante, propinada a menudo sin motivo aparente, que dejaba una marca roja y ardiente en su mejilla pálida y una herida mucho más profunda, invisible y sangrante en su pequeña alma, el hambre. Además, era una compañera casi constante para el niño. Sus comidas diarias, cuando las había, solían consistir en las sobras frías, escasas y a menudo incomibles que Marta le arrojaba con un gesto de profundo desprecio en un plato de loza desportillado y sucio, mientras su propia hija, Sofía, la niña de sus ojos, disfrutaba sin recato de manjares recién cocinados, dulces y golosinas que a Leo le estaban terminantemente prohibidas. Sofía, la consentida y a menudo caprichosa media hermana de Leo, apenas 2 años mayor que él pero con una malicia impropia de su edad, era la antítesis viviente del pequeño y silencioso niño, mimada y adorada por su madre hasta el extremo de la permisividad, y consciente del poder que ello le otorgaba, había aprendido con una rapidez asombrosa a reflejar como un espejo fiel y cruel el profundo desprecio y la constante crueldad que Marta profesaba hacia Leo, con la impunidad que le otorgaba el favoritismo materno y la ausencia de cualquier figura de autoridad que la corrigiera. Sofía se burlaba constantemente de su hermano menor, de su ropa vieja y remendada, de su tristeza perpetua, de su forma torpe de hablar cuando se atrevía a pronunciar alguna palabra. Le arrebataba con violencia sus escasos y preciados juguetes, un trozo de madera vieja que Leo había tallado pacientemente con una piedra hasta darle una forma vagamente equina, una canica de vidrio opaco encontrada en el fondo de un cajón olvidado, una colección de piedras lisas y de colores extraños recogidas en la orilla del arroyo cercano. Lo acusaba con falsedad de sus propias travesuras y fechorías para evitar el castigo materno, y participaba con un entusiasmo casi sádico en las humillaciones y los castigos orquestados por Marta, disfrutando visiblemente del sufrimiento de Leo. Para el pequeño, Sofía no era una hermana, sino simplemente otra sombra amenazante y dolorosa en su pequeño, oscuro y solitario universo, el único y precario consuelo, el único y secreto refugio de luz. En la existencia profundamente sombría y aterradora de Leo, era un rincón olvidado y polvoriento del viejo y destartalado establo de la hacienda, un lugar que olía a heno rancio, a cuero viejo y a la presencia tranquilizadora de los animales, y, sobre todo, la compañía silenciosa, paciente y profundamente gentil de Estrella, una vieja yegua de labor de pelaje bayo deslucido por los años y la falta de cuidados, con unos ojos grandes, líquidos y cansados pero increíblemente sabios y gentiles, que parecían comprenderlo todo sin necesidad de palabras. Estrella, que había pertenecido en sus buenos tiempos a don Rafael, el padre de Leo, y que ahora era considerada tan inútil y prescindible como el propio niño por la pragmática y cruel Marta, pasaba sus largos y monótonos días confinada en un corral sucio, estrecho y descuidado, alimentada con desgana con el peor forraje y olvidada por todos los habitantes de la hacienda, excepto por el pequeño y solitario Leo. Cada día, con la astucia y el sigilo de un pequeño animal salvaje, a escondidas de la mirada vigilante y suspicaz de Marta, y de las burlas crueles y constantes de Sofía, Leo se escabullía como una sombra hacia el establo. Allí, en la penumbra polvorienta y fresca, con el aroma penetrante a heno viejo, a estiércol seco y a caballo que tanto le gustaba, compartía sus momentos de silencio denso, sus lágrimas no derramadas que le quemaban la garganta y su dolor inmenso y sin nombre con la vieja y paciente yegua. Le hablaba en susurros apenas audibles, apoyando su pequeña cabeza contra el cuello cálido y musculoso del animal, contándole sus miedos más profundos, sus pequeños y casi imposibles anhelos de un poco de cariño,
la crueldad incomprensible de su madrastra y la soledad aplastante de sus días. Estrella, con una sabiduría animal ancestral que trascendía con creces las barreras del lenguaje humano, parecía escucharlo con una atención y una empatía conmovedoras, apoyando a veces su enorme y noble cabeza en el hombro menudo y tembloroso del niño, ofreciéndole un calor y un consuelo físico y emocional que no encontraba en ningún otro ser humano de su entorno. El aliento cálido y rítmico de la yegua sobre su piel, el suave roce de su hocico buscando una caricia, era, para el pequeño y desamparado Leo, la manifestación más cercana y tangible al amor y a la ternura que había conocido en su corta y sufrida vida. La monótona, predecible y opresiva rutina de la hacienda Solpoente, marcada por los abusos sistemáticos hacia Leo, la indiferencia casi generalizada de los pocos empleados que aún quedaban y el temor constante a la ira impredecible de Marta, estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos por un evento completamente inesperado y, para algunos, providencial. Una mañana soleada y ventosa de principios de otoño, sin previo aviso ni notificación alguna, un vehículo oficial del gobierno estatal, una camioneta blanca y reluciente con el escudo de la República prominentemente visible en sus puertas, se detuvo con un chirrido de neumáticos frente al imponente y oxidado portón principal de la hacienda. De ella descendieron dos inspectores de aspecto serio, vestidos con trajes grises y portando carpetas llenas de documentos, y una mujer de mediana edad, de porte firme y mirada penetrante, vestida con el uniforme azul oscuro de una unidad especial de protección a la infancia, acompañada por un perro imponente y de aspecto veterano que caminaba a su lado con una calma, una dignidad y una autoridad silenciosa que resultaban impresionantes. Era Elena, una oficial experimentada y altamente respetada de una unidad especial de investigación de casos de maltrato y negligencia infantil, una mujer conocida por su tenacidad, su empatía y su aversión a la burocracia, y su compañero canino, inseparable en todas sus misiones, era Sombra, un viejo y experimentado pastor alemán K9, cuyo pelaje, antaño de un negro azabache brillante, ahora lucía profusamente grisáceo en el hocico. Alrededor de sus ojos sabios y en algunas partes de su lomo, delatando sus muchos años de servicio leal y peligroso en las calles y en situaciones límite, pero a pesar de su edad avanzada, su mirada seguía siendo tan alerta, tan inteligente y tan penetrante como la de un cachorro en su plenitud, y sus movimientos eran precisos y llenos de una confianza tranquila. Sombra se movía con la dignidad y la calma de un veterano de guerra, observando todo a su alrededor con una inteligencia serena pero implacable, captando cada detalle, cada olor, cada sonido. La llegada de esta inesperada y oficial comitiva marcaba, sin que nadie pudiera preverlo en ese momento, un punto de inflexión crucial, el inicio de un cambio lento pero inexorable que alteraría para siempre el destino de todos los habitantes de la hacienda Solpoente, y muy especialmente el del pequeño Leo. Marta, completamente sorprendida por la visita oficial e inesperada, sintió una punzada de pánico helado recorrerle la espina dorsal, pero logró recomponer rápidamente una fachada de normalidad, sorpresa agradable y hospitalidad forzada, una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años para ocultar su verdadera naturaleza. Recibió a los dos inspectores y a la oficial Elena con una sonrisa tensa y excesivamente amable, sus palabras fluyendo con una velocidad empalagosa mientras los invitaba a pasar al salón principal, ofreciéndoles café recién hecho y pan dulce, y asegurándoles con vehemencia que todo en la hacienda estaba en perfecto y absoluto orden, que su pequeña pero unida familia era un modelo de armonía y respeto mutuo. Leo, que había sido sacado a la fuerza y con amenazas de su escondite habitual en el establo por una Sofía triunfante, y obligado a presentarse con ropa limpia pero mal ajustada, permanecía encogido,
tembloroso y en un silencio sepulcral junto a la puerta de la cocina, sus grandes ojos, azules fijos con terror en el suelo de baldosas desgastadas, temiendo cualquier movimiento en falso, cualquier palabra inoportuna, que pudiera desatar la furia contenida de su madrastra una vez que los visitantes se marcharan. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada de falsedad y tensión apenas disimulada, cuando Sombra, el viejo y sabio K9, demostró por primera vez de forma clara e inequívoca que su presencia en aquella hacienda no sería meramente pasiva ni protocolaria. Ignorando por completo a los adultos y sus formalidades vacías, el perro caminó con una calma y una determinación sorprendentes directamente hacia donde se encontraba el pequeño Leo, con una suavidad y una gracia en sus movimientos que resultaban conmovedoras para un animal de su tamaño e imponente presencia. Se sentó con una dignidad casi regia frente al niño, a escasos centímetros de sus pies descalzos y sucios, y tras observarlo fijamente durante unos segundos con sus profundos ojos color ámbar, levantó una de sus grandes patas delanteras, con las uñas cuidadosamente recortadas, y la apoyó con una increíble y deliberada suavidad sobre el pequeño y huesudo hombro de Leo, como un gesto ancestral de saludo, reconocimiento y protección. Luego, con un movimiento lento, calculado y profundamente significativo, se interpuso físicamente entre el niño y Marta, justo en el preciso instante en que ésta, con una sonrisa forzada y llena de falsedad dirigida a los visitantes, comenzaba a decir con un tono de voz falsamente compasivo, pero cargado de un sutil desdén: «Este es Leito, mi hijastro, un poco especial. Ya saben ustedes cómo son algunos niños, no habla mucho, es bastante retraído, es hijo de mi difunto esposo con otra mujer, un pequeño fardo que me dejó antes de morir y que yo cuido con todo mi amor». El gruñido sordo, profundo y gutural que emanó del pecho de Sombra, aunque apenas audible para los humanos, cortó las palabras hipócritas de Marta en seco y la hizo retroceder instintivamente un paso, sus ojos brillando por un instante con una mezcla de sorpresa, indignación y una furia mal contenida hacia aquel animal entrometido. A pesar de la elaborada y casi convincente fachada de normalidad, armonía familiar y prosperidad rural que Marta se esforzaba desesperadamente por presentar ante los inspectores gubernamentales y la oficial Elena durante el recorrido por las instalaciones, esta última, una mujer con años de experiencia en la detección de las señales más sutiles y a menudo invisibles de abuso, negligencia y manipulación emocional, percibió de inmediato, con la claridad de un instinto largamente entrenado, la tensión palpable y casi irrespirable que flotaba en el ambiente de la hacienda. Notó la rigidez forzada y antinatural en la sonrisa perenne de Marta, el miedo apenas disimulado y huidizo en los ojos de los pocos y mal pagados empleados de la hacienda que se atrevieron a cruzar su mirada durante la inspección, y, sobre todo, y esto fue lo que más la impactó, la profunda, insondable y desoladora tristeza que emanaba de los grandes y hermosos ojos azules del pequeño Leo, una tristeza que ningún niño de apenas 5 años debería conocer ni reflejar con tanta crudeza. Elena, mientras asentía cortésmente a las explicaciones edulcoradas de Marta, anotó mentalmente cada una de sus observaciones, cada detalle discordante, su instinto profesional gritándole con fuerza que algo muy oscuro, muy podrido, se ocultaba bajo la superficie aparentemente tranquila y ordenada de aquella aparente normalidad rural. Sombra, por su parte, después de su significativa e inesperada intervención protectora hacia Leo en el salón principal, pareció adoptar de forma natural y espontánea una actitud de vigilancia constante y discreta sobre el niño durante todo el tiempo que duró la visita oficial, mientras los inspectores revisaban libros de cuentas, contratos laborales y el estado general de las instalaciones agrícolas. El perro K9 no se apartó ni un instante del lado de Leo,
siguiéndolo a una distancia prudente como una sombra, silenciosa y reconfortante, sus ojos atentos y sabios registrando cada movimiento, cada gesto, cada palabra de Marta y de Sofía hacia el pequeño. Era como si hubiera asumido instintivamente, sin necesidad de órdenes ni entrenamiento previo para ello, el papel de guardián personal del niño, su protector inesperado en un mundo hostil y lleno de peligros invisibles. La conexión entre el perro y el niño parecía trascender lo racional, como si dos almas solitarias y heridas se hubieran reconocido en medio de la adversidad. Cuando la larga e infructuosa inspección, en la que Marta había logrado ocultar hábilmente cualquier evidencia directa de maltrato o negligencia grave, concluyó finalmente y la comitiva oficial se preparó para marcharse de la hacienda Solpoente, Elena se despidió personalmente de Leo con una sonrisa genuinamente amable y una caricia suave en su cabello revuelto, prometiéndole en voz baja, para que Marta no la oyera, que volvería a visitarlo muy pronto, que no lo olvidaría. Sombra, antes de subir con agilidad a la parte trasera de la camioneta, se acercó una última vez a Leo, quien lo miraba con una adoración silenciosa, y le lamió la mano con una ternura sorprendente y conmovedora, un gesto que pareció sellar un pacto silencioso y profundo entre el niño maltratado y desvalido y el viejo perro protector y sabio. Mientras el vehículo oficial se alejaba por el camino polvoriento, levantando una nube de polvo dorado a su paso, Leo sintió por primera vez en mucho tiempo, una minúscula, frágil y casi imperceptible semilla de esperanza comenzar a brotar tímidamente en la tierra árida y reseca de su pequeño y maltratado corazón. Quizás, solo quizás, no estaba completamente solo en el mundo. En los días y las semanas que siguieron a aquella memorable visita, algo verdaderamente extraño y misterioso comenzó a suceder en los alrededores de la hacienda Solpoente, algo que llenó de temor y superstición a algunos de los empleados más crédulos y de una creciente irritación a la pragmática Marta. Sombra, el experimentado y ahora famoso K9, a pesar de que Elena y su equipo se habían marchado de regreso a la lejana ciudad capital, comenzó a aparecer de forma inexplicable y casi fantasmal en los alrededores de la hacienda durante las largas y silenciosas horas de la noche. Los empleados más madrugadores, aquellos que llegaban a la hacienda antes del amanecer para comenzar sus arduas labores en el campo o en los establos, lo veían con frecuencia apostado con una paciencia infinita y una quietud casi estatuaria al otro lado del imponente y oxidado portón de hierro forjado que daba acceso a la propiedad. Allí permanecía, sentado con la dignidad de un centinela ancestral, sus ojos color ámbar fijos e inescrutables en la casa principal, como si esperara pacientemente algo o a alguien, como si estuviera cumpliendo una vigilia autoimpuesta, una misión secreta y sagrada. Nadie en la hacienda ni en el pueblo cercano sabía con certeza cómo llegaba Sombra hasta allí cada noche, ni de dónde venía exactamente, ya que la ciudad estaba a varias horas de camino, pero su presencia silenciosa, constante y enigmática comenzaba a generar una oleada de murmullos, especulaciones y una creciente e incómoda inquietud entre los habitantes de la hacienda y del cercano y temeroso poblado de Vila Esperaná. Unos días después de la inspección inicial, cumpliendo con el protocolo burocrático pero sin un interés real en el caso, una trabajadora social llamada Inés Vargas, enviada por la Oficina Regional de Servicios Infantiles como un simple trámite de seguimiento rutinario al informe preliminar de los inspectores gubernamentales, hizo una visita superficial, apresurada y completamente ineficaz a la hacienda Solpoente. Inés, una mujer joven, de aspecto pulcro pero con una evidente falta de experiencia y una clara prisa por terminar su jornada laboral, se dejó llevar por completo por la actuación convincente y ensayada de Marta, quien se presentó ante ella como una madrastra abnegada, sacrificada y profundamente preocupada,
que luchaba con todas sus fuerzas por sacar adelante a un niño difícil, retraído y con problemas emocionales heredados de su madre biológica. Tras una breve y tensa conversación con un Leo completamente intimidado, mudo y aterrorizado en presencia de su amenazante madrastra, y sin realizar ninguna evaluación exhaustiva del entorno familiar, sin entrevistar a solas al niño ni a otros miembros del personal de la hacienda que podrían haber aportado información valiosa, Inés Vargas concluyó de forma negligente y precipitada en su informe oficial que Leo era simplemente un niño tímido, con posibles dificultades de adaptación social, y que requería paciencia, ignorando por completo o minimizando de forma irresponsable las sutiles pero evidentes señales de trauma, miedo y negligencia física y emocional que una profesional más experimentada, observadora o comprometida con su labor habría detectado sin lugar a dudas. Su informe, lamentablemente, solo sirvió para reforzar la posición de poder de Marta, para darle una falsa pátina de legitimidad a su crueldad, y para sumir al pequeño Leo en una desesperanza aún más profunda y oscura. La hostilidad abierta y apenas disimulada de Marta hacia Sombra, el perro misterioso que seguía apareciendo noche tras noche frente a su portón como un fantasma acusador, como la materialización de su mala conciencia, aumentó exponencialmente con el paso de los días. Lo consideraba una amenaza directa a su autoridad, un recordatorio molesto y constante de la intromisión del gobierno en sus asuntos privados y en su forma de educar a Leo. Intentó ahuyentarlo en repetidas ocasiones con gritos destemplados, insultos soeces y arrojándole piedras y palos desde la ventana de su habitación, e incluso llegó al extremo de ordenar a uno de sus empleados más serviles y temerosos que le disparara con una vieja escopeta de perdigones para asustarlo. Pero el perro, con una astucia increíble, una agilidad sorprendente para su edad y un sexto sentido para el peligro, siempre lograba eludir cualquier daño, desapareciendo como una sombra entre la maleza para reaparecer, intacto e imperturbable, a la noche siguiente, en su puesto de vigilia frente al portón. La presencia constante, silenciosa y desafiante de Sombra se convirtió en una espina profundamente clavada en el orgullo herido de Marta, una afrenta intolerable a su incuestionable autoridad dentro de los límites de la hacienda. Leo, por su parte, completamente ajeno a las maquinaciones de su madrastra para deshacerse del perro, encontraba un extraño y profundo consuelo en las apariciones nocturnas y casi mágicas de Sombra. A veces, cuando la casa estaba sumida en un silencio absoluto y todos los demás habitantes dormían profundamente, se escapaba sigilosamente de su frío y duro catre en el oscuro y húmedo cuarto de servicio donde lo habían confinado, y se acercaba con el corazón encogido a la pequeña y sucia ventana, desde donde, si la luna brillaba lo suficiente, podía distinguir la silueta oscura y noble del perro recortada contra la luz plateada, vigilando inmóvil al otro lado del portón. En esos momentos, se sentía un poco menos solo en el mundo, un poco más seguro, como si tuviera un aliado secreto y poderoso velando por él desde el exterior, un amigo que no lo juzgaba ni lo hería. En uno de esos raros momentos de valentía infantil, inspirada quizás por la presencia protectora del perro que sentía incluso a la distancia, Leo hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer, algo que podría haberle costado un castigo severo si Marta lo descubría. Tomó un pequeño trozo de carbón que usaba su madrastra para encender el fogón de la cocina y, sobre un pedazo de papel de estraza arrugado y amarillento que había encontrado en la basura, dibujó con trazos torpes pero increíblemente elocuentes todo su sufrimiento acumulado, una figura infantil pequeña, delgada y encogida, sobre sí misma, con grandes lágrimas azules cayendo de sus ojos, siendo señalada con un dedo acusador por una figura femenina mucho más grande, oscura y amenazante, con el cabello alborotado y una expresión de furia en el rostro, una caricatura inequívoca de Marta. Luego,
Con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada por el miedo al descubrimiento, escondió con sumo cuidado el dibujo debajo de una baldosa suelta y rota en el suelo de su cuartucho, un secreto desgarrador compartido solo con la oscuridad de la noche y con el perro fiel que, él lo sabía, vigilaba incansable afuera. Mientras tanto, en la pequeña, temerosa y aparentemente adormecida comunidad de Villa Esperaná, un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una iglesia desvencijada y una plaza polvorienta, los rumores y las habladurías sobre la preocupante situación del pequeño Leo y los notorios y cada vez menos disimulados abusos de la temida Marta comenzaban a tomar una forma más concreta y a circular con mayor insistencia, aunque siempre en susurros cautelosos y a espaldas de la poderosa y vengativa mujer. Una carta anónima, escrita con letras torpemente recortadas de un viejo periódico local para evitar cualquier posible identificación del remitente, fue deslizada una noche por debajo de la puerta de la humilde casa de Arturo, un vecino cercano de la hacienda, un hombre bueno y trabajador, pero de carácter débil y sumiso, que mantenía una considerable y asfixiante deuda económica con Marta desde hacía años y vivía, por ello, sometido a sus caprichos, sus exigencias y sus veladas amenazas. La carta, breve y críptica, contenía una única y escalofriante frase: lo que se calla por miedo y conveniencia, también duele, corrompe y mata por dentro. El silencio cobarde tiene un precio muy alto en Villa Esperaná, y todos lo pagaremos algún día. Arturo, al leer aquellas palabras acusadoras a la luz temblorosa de una vela, sintió un escalofrío de terror y una profunda punzada de culpa recorrerle el cuerpo. La carta era una clara y directa sugerencia de que la comunidad, o al menos una parte de ella, sabía perfectamente de los abusos inhumanos que sufría el pequeño Leo a manos de su madrastra, pero temía las graves represalias económicas o incluso físicas de la influyente y despiadada Marta, si alguien se atrevía a denunciarla abiertamente ante las autoridades, que a menudo parecían hacer oídos sordos. El silencio cómplice y temeroso de la aldea era una pesada losa sobre la conciencia colectiva de sus habitantes, una mancha de vergüenza que todos compartían. La ya de por sí tensa y explosiva situación en la hacienda Solpoente se agravó aún más, si cabe, una tarde gris, fría y ventosa de finales de otoño, cuando el cielo plomizo amenazaba con descargar una tormenta temprana. Leo, buscando un poco de distracción y calor en el patio desolado, jugaba torpemente con una vieja y desgastada escoba de paja que intentaba convertir, con la fuerza de su imaginación infantil, en un brioso caballo imaginario con el que galopar lejos de allí. En uno de sus torpes intentos por montar su corcel, tropezó con una piedra suelta y el palo de la escoba, ya podrido y frágil por el uso y el abandono, se partió limpiamente en dos con un crujido seco. Marta, que lo observaba con su habitual expresión de profundo desagrado desde la ventana de la cocina mientras preparaba la cena para ella y para Sofía, salió enfurecida como una fiera, acusando a gritos destemplados al niño de haber roto la escoba a propósito, por pura maldad, de ser un destructor inútil y torpe, un bueno para nada que solo servía para causar problemas y gastos. Lo agarró con una fuerza brutal por el brazo delgado, zarandeándolo con una violencia que lo dejó sin aliento, mientras le gritaba una sarta de insultos soeces y humillantes que harían sonrojar a un carretero experimentado. El terror más absoluto, un miedo helado y paralizante que conocía demasiado bien, se apoderó por completo de Leo, quien se encogió sobre sí mismo como un animalito asustado, esperando con resignación el golpe o la patada que sabía inminente y que ya había sufrido en tantas otras ocasiones. Fue en ese preciso y aterrador instante, cuando la mano de Marta ya se alzaba para descargar su furia sobre el indefenso niño, cuando Sombra, que había estado observando toda la escena con una calma tensa y una atención que helaba la sangre desde el otro lado del portón de la hacienda,
decidió que ya había visto suficiente y que era el momento de intervenir de forma directa, contundente y definitiva, con un salto prodigioso, ágil y poderoso que desafiaba por completo su edad y su aparente calma de los días anteriores. El perro K9 salvó sin esfuerzo aparente la alta y oxidada cerca de alambre de espino que rodeaba el perímetro del patio, y se plantó en una fracción de segundo entre una Marta completamente sorprendida y un Leo tembloroso y aterrorizado. El perro gruñó con una ferocidad primigenia, un sonido gutural y profundo que parecía nacer de las entrañas de la tierra, un aviso inequívoco de que no toleraría ninguna agresión más hacia el niño. Marta, genuinamente sorprendida y visiblemente asustada por la repentina e inesperada aparición y la palpable agresividad del enorme perro, retrocedió instintivamente varios pasos, soltando bruscamente el brazo de Leo, que cayó al suelo hecho un ovillo. Sombra, sin apartar ni un instante sus ojos llameantes y acusadores de ella, avanzó un paso más, lento y amenazante, y con una rapidez y una precisión asombrosas, agarró con sus poderosas mandíbulas el viejo y temido chicote de cuero trenzado que Marta siempre llevaba enrollado en la mano como un símbolo de su cruel autoridad y que usaba con frecuencia para amenazar a Leo y a los animales de la hacienda. Con un par de violentas y certeras sacudidas de cabeza, el perro destrozó por completo el chicote, reduciéndolo a jirones inútiles y deshilachados. Luego, con un gesto de profundo desprecio, lo escupió a los pies de una Marta lívida de rabia pero completamente paralizada por el miedo y la sorpresa. Leo, que había presenciado toda la escena con una mezcla de terror inicial, asombro creciente y una gratitud que le desbordaba el pecho, sintió una oleada de emoción tan inmensa y abrumadora hacia aquel perro extraordinario, su inesperado salvador, que las palabras se ahogaron en su garganta y solo pudo emitir un sollozo contenido. Por primera vez en su corta y sufrida vida, alguien, aunque fuera un animal, lo había defendido de forma tan clara, tan valiente y tan efectiva contra la crueldad de su madrastra, con los ojos grandes y azules llenos de lágrimas que ya no eran de tristeza ni de miedo, sino de una emoción desconocida, cálida y abrumadora, logró susurrar, con una voz apenas audible pero cargada de un significado profundo y trascendental: gracias, muchas gracias, amigo Sombra. Fue la primera vez en mucho tiempo, quizás en años, que Leo agradecía verbalmente algo, a alguien, que sentía que no estaba completamente solo en su infierno particular. El perro, como si entendiera la inmensa importancia de aquel momento de conexión, se acercó lentamente al niño que aún yacía en el suelo y le lamió suavemente la cara con su lengua áspera, sellando aún más su pacto tácito de protección y amistad incondicional. Pocos días después de este incidente crucial, que marcó un antes y un después en la dinámica de poder dentro de la hacienda, el doctor Carlos, un veterinario local de edad avanzada, trato afable y una reputación intachable tanto por su pericia profesional como por su calidad humana, visitó la hacienda Solpoente. Su visita, aparentemente rutinaria, era para tratar a una de las pocas yeguas de cría de pura sangre que aún le quedaban a Marta de la herencia de don Rafael, un animal valioso que presentaba unos preocupantes síntomas de cólico equino. Mientras examinaba con cuidado a la yegua en el penumbroso y descuidado establo, con un Leo silencioso y observador acurrucado en un rincón apartado, el doctor Carlos notó de reojo, con su entrenada visión periférica, unas feas, recientes y claramente visibles marcas amoratadas en los brazos delgados y huesudos del niño, así como un corte mal curado y ligeramente infectado en su frente, parcialmente oculto por su cabello lacio y sin brillo. También percibió, con una mezcla de curiosidad e inquietud, la presencia constante, cercana y extremadamente vigilante de Sombra, el perro desconocido que no se apartaba ni un centímetro de Leo,
observando cada movimiento del veterinario con una desconfianza educada pero firme e inquebrantable. El doctor Carlos, un hombre sabio, con mucha experiencia de vida y un profundo conocimiento de la naturaleza humana y animal, entendió la compleja y delicada situación en un instante, atando cabos sueltos que flotaban en el aire del pueblo. Mientras auscultaba con el estetoscopio el abdomen de la yegua enferma, murmuró para sí, pero lo suficientemente alto como para que Leo, y quizás también Sombra, lo oyeran con claridad: pobres criaturas indefensas y sin voz, los animales y los niños. Cuánta crueldad innecesaria y evitable hay en este mundo, y cuánto silencio cómplice y cobarde la permite. Sus palabras, aunque no dirigidas directamente a Leo, parecieron ofrecer un pequeño y momentáneo bálsamo al alma herida y solitaria del niño, haciéndole sentir, quizás por primera vez, que alguien más en el mundo adulto intuya su sufrimiento. En una visita posterior, y completamente no anunciada, que realizó unos días después bajo un pretexto veterinario poco convincente para Marta, Elena, la conductora de Sombra y oficial de protección infantil, regresó sola a la hacienda Solpuente. Su excusa oficial era realizar un seguimiento informal sobre el estado de los animales de la granja, pero su verdadera y única intención era profundizar en sus crecientes y alarmantes sospechas sobre el bienestar de Leo. Encontró al niño, como era de esperar, en el establo, sentado en un fardo de paja junto a la vieja Estrella, su confidente equina, y con Sombra echado protectoramente a sus pies como un leal y vigilante guardián. Con una delicadeza infinita, una paciencia admirable y una calidez genuina en su voz, Elena comenzó a hablar con Leo, no presionándolo con preguntas directas que pudieran asustarlo, sino simplemente ofreciéndole un espacio seguro, tranquilo y sin juicios para que pudiera expresarse si así lo deseaba. Le entregó un cuaderno de dibujo nuevo y una caja de lápices de colores brillantes y le incentivó a dibujar lo que quisiera, lo que sintiera en su interior, cualquier cosa que su imaginación le dictara. Tras un largo rato de silencio expectante y una visible vacilación inicial, Leo, animado por la presencia tranquilizadora de Sombra y la sonrisa amable de Elena, comenzó a dibujar con una concentración febril, casi febril, sus pequeñas manos moviéndose con una rapidez y una expresividad sorprendentes sobre el papel blanco. El resultado final, tras casi una hora de trabajo intenso y silencioso, fue una imagen poderosa, cruda y profundamente desgarradora, una figura infantil diminuta, pálida y solitaria, abrazada con una fuerza desesperada a un perro grande, fuerte y protector, inequívocamente Sombra, mientras una figura femenina mucho más alta, oscura, con el cabello erizado como espinas y una mano amenazante levantada en el aire, se cernía ominosamente sobre ellos en el fondo del dibujo, llenando todo el papel de una atmósfera palpable de opresión, miedo y una profunda tristeza. Marta, que, como era su costumbre, había estado espiando la interacción entre Elena y Leo desde la distancia, oculta tras una puerta entornada, irrumpió en el establo en ese preciso momento, con el rostro desencajado por una furia apenas contenida. Al ver el dibujo que Leo sostenía con manos temblorosas, se lo arrebató con una violencia innecesaria y lo hizo trizas en 1000 pedazos ante los ojos horrorizados del niño y la mirada impasible de Elena, mientras gritaba con voz estridente que el niño era un mentiroso compulsivo, un desagradecido y un manipulador, y que Elena no tenía ningún derecho a inmiscuirse en los asuntos de su familia ni a llenarle la cabeza de tonterías a su hijastro. Pero Elena, una profesional experimentada y previendo una reacción exactamente así por parte de la agresiva madrastra, había logrado, con una discreción y una rapidez admirables, tomar una fotografía clara y nítida del dibujo con la cámara de su teléfono móvil justo antes de que Marta lo destruyera por completo. La imagen, aunque digital,
Era una prueba elocuente e irrefutable del infierno emocional y físico que vivía el pequeño Leo a diario. A pesar de la violenta y aterradora reacción de su madrastra, el breve pero significativo encuentro con Elena y la validación de sus sentimientos más profundos a través del simple acto de dibujar parecieron encender una nueva y más fuerte luz en los ojos hasta entonces apagados de Leo. El silencio absoluto y resignado que lo había caracterizado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse, muy lentamente, casi imperceptiblemente, en una espera cargada de una frágil pero persistente y casi tangible esperanza. Alguien, por fin, parecía estar viendo su dolor, escuchando sus gritos silenciosos. Unos días más tarde, en un giro inesperado de los acontecimientos que parecía sacado de una novela de misterio, Sombra, durante una de sus habituales y exhaustivas rondas de vigilancia nocturna por los terrenos más abandonados y descuidados de la hacienda, comenzó a escarbar con una insistencia y una energía inusuales en un rincón particularmente apartado del viejo y descuidado jardín trasero, cerca de las raíces de un árbol de aguacate nudoso y casi seco que nadie recordaba haber visto dar fruto en años. Su instinto infalible, esa capacidad canina para detectar lo oculto y lo anómalo, lo llevó a desenterrar, tras varios minutos de intenso trabajo con sus patas delanteras, una pequeña caja, de metal completamente oxidada, abollada y cubierta de tierra, que parecía haber estado enterrada allí durante muchísimos años, quizás décadas. Con la caja firmemente sujeta entre sus poderosas pero gentiles mandíbulas, como si llevara un tesoro de valor incalculable, Sombra se la llevó a Elena a la mañana siguiente, cuando ésta acudió a la zona en su vehículo particular antes de comenzar su jornada laboral, y la depositó con solemnidad a sus pies, mirándola con una expresión que parecía indicar la importancia de su hallazgo. Al abrirla con mucha dificultad, utilizando una pequeña palanca, Elena encontró en su interior un tesoro aún más desgarrador y revelador que el dibujo de Leo, varios dibujos infantiles más antiguos, hechos con crayones de cera de colores desvaídos y con una caligrafía temblorosa e insegura, que retrataban escenas explícitas y perturbadoras de abuso físico y verbal, con figuras pequeñas llorando desconsoladamente y figuras adultas grandes y amenazantes gritando con furia. Un pequeño y delicado botón de nácar, claramente arrancado de una prenda de vestir infantil, con restos adheridos de lo que parecían ser manchas de sangre oscura y reseca, y una única, solitaria y sorprendentemente bien conservada pluma de un intenso y brillante color azul metálico, como la de un arrendajo o algún otro pájaro exótico. Aquellos objetos silenciosos, olvidados por el tiempo, contaban una historia de sufrimiento antiguo, una historia de dolor infantil que, de alguna manera, inquietante y misteriosa, parecían estar conectados con el presente sombrío de Leo y con la historia oculta de la hacienda Solpoente. Eran más piezas cruciales para el oscuro y complejo rompecabezas que Elena estaba decidida a armar. Con estas nuevas, perturbadoras y altamente significativas evidencias en su poder, que parecían apuntar a un patrón de abuso intergeneracional o a un secreto familiar muy bien guardado, Elena decidió buscar de inmediato ayuda profesional especializada para interpretarlas correctamente y comprender su posible relevancia en el caso de Leo. Contactó nuevamente al Dr. Silva, el reputado y experimentado psicólogo infantil que ya la había asesorado anteriormente, y le mostró con urgencia tanto los dibujos recientes de Leo como los más antiguos y enigmáticos encontrados en la caja desenterrada por el infalible Sombra. Tras un análisis cuidadoso, minucioso y detallado de todo el material gráfico y de los objetos, el Dr. Silva llegó a conclusiones aún más reveladoras y preocupantes. Los dibujos de Leo, explicó con su característica claridad y empatía, no solo reflejaban de forma inequívoca el miedo cerval y el maltrato constante infligido por su madrastra, Marta, sino también, y de una forma mucho más sutil pero igualmente dolorosa, una profunda,
persistente y casi insoportable decepción por la ausencia inexplicable de su madre biológica, una figura materna a la que Leo, en su fantasía infantil, había idealizado hasta convertirla en un ser perfecto y protector, y a la que anhelaba con una desesperación silenciosa pero palpable, a pesar de que apenas tenía recuerdos conscientes de ella. Era crucial destacar, señaló el psicólogo, que no había ni rastro de miedo o rechazo hacia la figura materna en los dibujos de Leo, solo una inmensa y dolorosa ausencia que lo consumía. Además, el psicólogo reconoció de inmediato y con admiración en los trazos firmes y protectores la figura omnipresente y tranquilizadora de Sombra, el perro que, de forma casi milagrosa, se había convertido en el ancla emocional, el pilar de la resistencia psicológica de Leo, su guardián infalible, su confidente silencioso e incorruptible, el único ser en su pequeño y hostil universo que le ofrecía de forma constante y desinteresada seguridad, afecto incondicional, y una sensación de pertenencia. Los dibujos mucho más antiguos encontrados en la caja, por otro lado, con su estilo diferente pero igualmente desgarrador, sugerían con fuerza un patrón de abuso infantil más antiguo y quizás más brutal dentro de los muros de la hacienda, posiblemente de una generación anterior, un secreto oscuro y terrible que la Tierra había guardado celosamente durante años. Armada con el análisis experto y las reveladoras conclusiones del Dr. Silva, y con una creciente y angustiosa sensación de urgencia que le oprimía el pecho, Elena regresó una vez más a la hacienda Solpoente, esta vez decidida a confrontar directamente al pequeño Leo con las pruebas del pasado, esperando que ello pudiera desbloquear algún recuerdo crucial o arrojar algo de luz sobre la misteriosa desaparición de su madre biológica, en un momento en que Marta, afortunadamente, estaba ausente en uno de sus habituales y prolongados viajes de compras al pueblo. Elena se sentó con Leo en el suelo del establo, junto a Estrella y con Sombra recostado entre ambos como un puente de confianza, y le mostró con sumo cuidado y delicadeza los dibujos antiguos encontrados en la caja de metal. Con una voz suave, pausada y llena de una infinita compasión, le preguntó al niño si reconocía aquellos dibujos, si sabía a quién podrían haber pertenecido, si le evocaban algún recuerdo, por vago que fuera. Leo, tras observar los dibujos durante un largo rato con una mezcla de tristeza profunda, confusión y un atisbo de doloroso reconocimiento en sus grandes ojos azules, asintió lentamente con la cabeza, con una voz apenas audible, un susurro que se perdía en el silencio del establo, confirmó que creía, casi estaba seguro, que aquellos dibujos eran de su madre. Recordaba vagamente, como en un sueño lejano y borroso, haberla visto dibujar con aquellos mismos colores cuando él era muy pequeño, antes de que ella, según la versión cruel y repetida hasta la saciedad por Marta, se fuera al cielo para no volver jamás porque él había sido un niño malo, y recordaba también, con una claridad sorprendente y desgarradora que le hizo temblar todo el cuerpo, que su madre, en su último abrazo, le había prometido solemnemente, con lágrimas en los ojos, que volvería por él algún día, que nunca, jamás, lo olvidaría, que lo amaba más que a nada en el mundo. Aquella promesa incumplida, aquella esperanza rota, era, sin duda, la raíz más profunda y dolorosa de su inmenso sufrimiento. La ya de por sí explosiva tensión acumulada en la hacienda Solpuente durante semanas llegó a un punto de no retorno, a un clímax inevitable, cuando Marta, cada vez más irritada y fuera de sí por la presencia constante y desafiante de Sombra, por las visitas cada vez más frecuentes e inquisitivas de Elena, y por la incipiente y para ella intolerable rebeldía que comenzaba a detectar en la mirada y en los silencios de Leo, y probablemente acuciada también por acuciantes problemas económicos derivados de su mala y despilfarradora gestión de la herencia de don Rafael, tomó una decisión final, cruel y definitiva,
pensada tanto para castigar a Leo como para obtener algo de dinero rápido, decidió vender a la vieja yegua Estrella, la única amiga y confidente del niño, a un conocido tratante de caballos de la región, un hombre rudo y sin escrúpulos, famoso por su brutalidad con los animales y por enviar a los caballos viejos, enfermos o indóciles directamente al matadero sin la menor contemplación. Para la pragmática y desalmada Marta, Estrella no era más que otra boca inútil que alimentar, un estorbo sentimental del pasado de su difunto esposo, un animal que ya no generaba ningún beneficio y del que había que deshacerse cuanto antes. Cuando el pequeño Leo, a través de una conversación escuchada a escondidas entre Marta y el tratante, se enteró de la inminente e irrevocable venta de su única y querida amiga, de su confidente silenciosa en tantas horas de soledad y miedo, sintió que su pequeño y frágil mundo se derrumbaba por completo, que el último hilo de esperanza al que se aferraba se rompía en 1000 pedazos. Corrió desesperado al establo y se abrazó con todas sus fuerzas al cuello áspero y cálido de la vieja yegua, llorando desconsoladamente, con un llanto silencioso pero desgarrador que le sacudía todo el cuerpo, implorándole a Marta con todas las fuerzas de su pequeño ser, con una voz rota por la angustia, que no lo hiciera, que por favor no le quitara lo único que realmente le quedaba en aquella casa llena de odio y desprecio, lo único que amaba con todo su corazón. Marta, enfurecida por lo que consideraba un desafío intolerable a su autoridad y una muestra de debilidad sentimental inaceptable, lo apartó de la yegua con un violento y brusco empujón que lo hizo caer al suelo polvoriento, y lo abofeteó con una fuerza desmedida en ambas mejillas, gritándole con voz estridente que era un sentimental inútil, un estorbo llorón, y que no se metiera jamás en sus asuntos de adultos ni en sus decisiones económicas. Fue entonces, en ese preciso y dramático instante de máxima crueldad y desesperación, cuando Sombra, que había estado observando toda la escena desde la puerta entreabierta del establo con una calma tensa y una mirada que presagiaba una tormenta, intervino de forma heroica, espectacular y definitiva, con un ladrido atronador, un rugido profundo que pareció hacer temblar los viejos cimientos del establo, se lanzó como un rayo, no contra la cobarde de Marta, sino directamente contra el rudo y corpulento tratante de caballos, un hombre de aspecto amenazante que ya se disponía con indiferencia a colocarle una soga áspera al cuello de la temblorosa Estrella para llevársela por la fuerza. El perro K9 se interpuso con una agilidad sorprendente entre el hombre y la yegua, gruñendo con fiereza y mostrando sus impresionantes dientes de una forma tan amenazante y convincente que el tratante, un hombre acostumbrado a lidiar con animales difíciles y situaciones peligrosas, retrocedió instintivamente varios pasos, visiblemente asustado, y soltando la soga al suelo. Sombra no lo atacó físicamente, no necesitaba hacerlo, pero su postura imponente, su mirada de hielo y sus gruñidos profundos no dejaban el menor lugar a dudas. Nadie, absolutamente nadie, iba a llevarse a Estrella de allí mientras él estuviera presente para impedirlo. El hombre, farfullando excusas incoherentes y una sarta de maldiciones entre dientes, y visiblemente intimidado y superado por la inesperada y feroz protección del perro, decidió rápidamente que no valía la pena arriesgar su integridad física por una yegua vieja y de poco valor, y desistió del negocio de forma inmediata, abandonando el establo a toda prisa y dejando a una Marta lívida de rabia, humillación y una creciente frustración. Elena, que había llegado a la hacienda en ese preciso y tenso momento, alertada por un mensaje urgente de Ramón, y que había presenciado toda la escena desde lejos, oculta estratégicamente tras unos densos arbustos del jardín, supo en ese instante, con una certeza absoluta, que ya no podía esperar ni un minuto más, que cualquier demora adicional podría tener consecuencias fatales para Leo. Aquella misma noche,
bajo el amparo cómplice de la oscuridad de una luna nueva y con la ayuda indispensable y valiente de Ramón, el joven y honrado trabajador de la hacienda que finalmente había decidido romper su temeroso silencio y que, además, le entregó a Elena una pequeña pero potente grabadora de audio donde había logrado registrar, con gran riesgo personal, algunas de las conversaciones más crueles y los gritos más desgarradores de Marta hacia el pequeño Leo. Organizaron con sigilo y precisión el rescate definitivo del niño y de sus protectores animales. Con el corazón en un puño y la adrenalina recorriéndoles las venas, Elena y Ramón sacaron en silencio a un Leo somnoliento pero esperanzado, a un Sombra alerta y vigilante, y, con un poco más de dificultad logística, pero con la misma determinación inquebrantable, a la vieja y agradecida Estrella de la opresiva hacienda Solpoente, llevándolos a todos a un lugar seguro, un refugio temporal lejos del alcance de la previsible y temible furia de Marta cuando descubriera la huida. El destino elegido, cuidadosamente planeado por Elena, fue el centro de terapia con caballos Renacer, un remanso de paz, naturaleza y sanación situado en un valle vecino, un lugar idílico dirigido por Isabel, una vieja amiga de la Universidad de Elena, psicóloga infantil y experta reconocida en equinoterapia y en el tratamiento de traumas infantiles, en el Centro de Terapia con Caballos Renacer, un lugar mágico y acogedor rodeado de extensos y verdes prados donde los caballos pastaban en libertad, y bajo el suave y constante murmullo del viento entre los álamos, y el alegre trinar de los pájaros, entre la presencia gentil, paciente y profundamente sanadora de Isabel, la directora del centro, y la compañía tranquila y reconfortante de los otros animales terapéuticos, perros, gatos, conejos y hasta una llama curiosa, el pequeño Leo comenzó un lento, difícil, a menudo doloroso pero inmensamente esperanzador proceso de curación física, emocional y espiritual. Allí, lejos de los gritos, los golpes y el miedo constante, pudo reencontrarse con su amada Estrella, a quien ahora podía cuidar abiertamente, sin temor a represalias, cepillándola durante horas, trenzando flores en sus crines y susurrándole sus secretos más íntimos mientras la yegua masticaba heno con placidez, y encontró en Sombra, que no se apartaba de su lado ni un solo instante, ni de día ni de noche, a un protector constante, a un amigo incondicional y sabio que parecía entender cada uno de sus silencios elocuentes y cada una de sus lágrimas tardías y liberadoras. La presencia constante y tranquilizadora de los dos animales, sus dos grandes amores, era su ancla más firme en el mundo, su medicina más eficaz para el alma. Sus dibujos, que al principio, incluso en el ambiente seguro y amoroso del centro, seguían reflejando con crudeza el miedo paralizante, las cicatrices invisibles y las confusas y angustiantes espirales de su pasado traumático, comenzaron a evolucionar lentamente, casi imperceptiblemente al principio, pero de forma constante. Primero, en lugar de figuras amenazantes, apareció en sus hojas una mano extendida, pequeña y tímida, pero claramente buscando contacto, buscando ayuda, buscando afecto. Luego, con el paso de las semanas y las sesiones de terapia con Isabel y los caballos, un sol brillante y amarillo comenzó a asomar tímidamente en un rincón del papel, iluminando paisajes antes oscuros y desolados. Y finalmente, un día, Leo dibujó un campo abierto, inmenso y lleno de flores multicolores, donde una pequeña figura infantil, reconociblemente él mismo, caminaba con una expresión de alegría y libertad en el rostro, de la mano de una figura adulta femenina que se parecía mucho a Isabel, y con un perro grande y gris, inequívocamente Sombra, corriendo feliz a su lado, bajo un cielo intensamente azul y completamente despejado de nubes. El doctor Silva, el psicólogo que había analizado sus primeros dibujos,
continuó trabajando con Leo de forma regular en el centro, utilizando técnicas de juego y arteterapia, ayudándolo con infinita paciencia y profesionalismo a procesar sus traumas más profundos, a poner nombre a sus sentimientos confusos y dolorosos, y Leo, poco a poco, con mucha dificultad pero con una valentía creciente, y con el apoyo incondicional y constante de Isabel, Elena y, por supuesto, Sombra, comenzó a verbalizar su miedo, su dolor, su rabia, pero, también, y esto era lo más importante y esperanzador, su incipiente y cada vez más fuerte esperanza de que no estaba solo en el universo, de que merecía ser amado, cuidado y feliz. Una revuelta inesperada, providencial y mediática ocurrió unos meses después de la llegada de Leo al centro Renacer, cuando Sombra, ya un perro visiblemente anciano, con el paso cansino y algunos achaques propios de su edad, pero con el corazón de un héroe legendario aún latiendo con fuerza en su pecho, salvó de forma espectacular, instintiva y absolutamente heroica a una niña pequeña, la hija de unos visitantes despistados del centro, de ahogarse en un lago artificial de aguas frías y profundas que bordeaba la propiedad y que se utilizaba para el riego. El perro, sin dudarlo un solo instante al escuchar los gritos de pánico de la madre, se había lanzado al agua helada con una agilidad sorprendente para su edad y había arrastrado con sus mandíbulas a la niña inconsciente, que ya se hundía, hasta la orilla, ladrando después con desesperación hasta atraer la atención de los adultos que acudieron corriendo. El acto heroico del viejo y casi retirado K9 atrajo de inmediato la atención de los medios de comunicación locales y, posteriormente, nacionales, convirtiendo a Sombra en una celebridad canina de la noche a la mañana, y al hasta entonces discreto centro Renacer en un lugar de peregrinación e interés público. Una joven, ambiciosa y muy talentosa reportera investigativa de un importante periódico de la capital, llamada Clara Montes, conocida por su tenacidad y su compromiso con las causas sociales, atraída inicialmente por la conmovedora historia del perro héroe que había salvado a la niña, comenzó a indagar con profundidad sobre el pasado de Sombra, su historial de servicio y su misteriosa conexión con el centro Renacer y con el pequeño Leo. Sus exhaustivas investigaciones la llevaron inevitablemente a desenterrar la oscura y silenciada historia de la hacienda Solpuente y los años de abuso sufridos por el niño. Con una mezcla de indignación profesional y una profunda empatía personal, Clara Montes logró descubrir y obtener una copia del antiguo, superficial y claramente negligente informe sobre el caso de Leo, firmado años atrás por la trabajadora social Inés Vargas, un informe que había permitido que el sufrimiento de un niño inocente se prolongara de forma innecesaria y cruel durante demasiado tiempo. Indignada por la flagrante injusticia y el inaceptable silencio institucional que habían rodeado el caso, Clara publicó una serie de reportajes contundentes, valientes y meticulosamente documentados en un periódico de gran circulación nacional, denunciando no solo los terribles abusos sufridos por Leo a manos de su madrastra, sino también, y con nombres y apellidos, la negligencia inexcusable de los servicios sociales y el silencio cómplice y temeroso de una parte de la comunidad de Vila Esperaná. La publicación de los impactantes reportajes de Clara Montes causó un verdadero escándalo a nivel regional y nacional, generando una ola de indignación y solidaridad sin precedentes. La opinión pública, conmovida hasta las lágrimas por la historia de Leo y el heroísmo de Sombra, se volcó masivamente en apoyo del niño y del centro Renacer. La presión mediática y social fue tan abrumadora que se abrió de inmediato una investigación interna exhaustiva en los servicios sociales del Estado, lo que llevó, en cuestión de días, a la suspensión inmediata de Inés Vargas de su cargo y, posteriormente, tras comprobarse su negligencia grave y reiterada, a su despido fulminante. El alcalde de la pequeña y hasta entonces tranquila localidad de Vila Esperaná,
cuya administración había ignorado sistemáticamente durante años los crecientes rumores sobre lo que sucedía en la hacienda Solpoente, se vio forzado a presentar su dimisión irrevocable ante el clamor popular y la amenaza de un voto de censura. La comunidad, antes temerosa, dividida y silenciosa, comenzó a movilizarse de forma activa y entusiasta, ofreciendo apoyo voluntario, recursos materiales y generosas donaciones económicas al centro de Isabel, profundamente avergonzada de su anterior pasividad y deseosa de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por su silencio. El heroísmo instintivo de Sombra no solo había salvado una vida inocente, sino que también, de forma indirecta pero poderosa, había sacado a la luz una oscura y dolorosa verdad, y había provocado un profundo y necesario cambio social en toda una región. El clímax judicial de esta larga, compleja y dolorosa historia tuvo lugar unos meses después, en el pequeño pero abarrotado y expectante juzgado de la ciudad de Ribeira, la cabecera del distrito judicial. Marta, pálida, demacrada y con ojeras profundas, pero manteniendo una fachada de arrogancia y victimismo que se negaba a ceder, fue confrontada con una montaña de pruebas irrefutables y testimonios demoledores que la acorralaban sin remedio. Los dibujos crudos y elocuentes de Leo, ahora analizados y validados por psicólogos forenses expertos en abuso infantil, el testimonio desgarrador y detallado de varios antiguos empleados de la hacienda que finalmente, sintiéndose seguros y respaldados, se atrevieron a romper su largo silencio y contar los horrores que habían presenciado. Las grabaciones de audio realizadas por el valiente Ramón, que recogían sin lugar a dudas los gritos, insultos y amenazas de Marta hacia el pequeño Leo, el informe médico forense detallado y contundente del Dr. Carlos sobre las múltiples lesiones físicas, antiguas y recientes, y el estado de desnutrición crónica del niño, y, de forma crucial, inesperada y absolutamente devastadora para la defensa de Marta, el testimonio entre sollozos de su propia hija, Sofía, la niña, ahora una preadolescente visiblemente atormentada por la culpa y el arrepentimiento, y finalmente liberada de la influencia tóxica y manipuladora de su madre al ser puesta bajo la custodia temporal de unos tíos maternos comprensivos, admitió entre lágrimas haber presenciado los abusos continuos e injustificados hacia Leo durante años y confesó, además, que ella misma también había sufrido, aunque en menor medida y de forma más sutil, la violencia física y, sobre todo, psicológica de su desequilibrada madre. Pero quizás el testimonio más poderoso, elocuente y conmovedor de todos, el que terminó de inclinar la balanza de la justicia de forma definitiva, fue la simple pero imponente y serena presencia del viejo Sombra en la sala del tribunal, con un permiso especial y sin precedentes de la jueza Torres, una mujer experimentada, conocida por su rectitud inquebrantable, su profunda humanidad y su especial sensibilidad hacia los casos que involucraban a menores y animales. El viejo K9 entró en la sala acompañando en todo momento al pequeño Leo, quien se aferraba a su correa como a un salvavidas. Durante la tensa y emotiva declaración del niño, Sombra permaneció echado a sus pies de forma protectora, transmitiéndole calma y seguridad con su sola presencia. En un momento dado, cuando Marta, perdiendo los estribos, intentó interrumpir a Leo con una exclamación de falsa indignación y victimismo, Sombra se levantó lentamente, con una dignidad regia, fijó sus ojos penetrantes y sabios en la acusada, y emitió un gruñido bajo, profundo y gutural que silenció a la mujer de inmediato y recorrió la sala del tribunal como un escalofrío colectivo. La conexión palpable, el lazo indestructible entre el niño rescatado y el perro rescatador era tan evidente, tan poderosa y tan conmovedora, que no necesitaba de palabras para ser comprendida por todos los presentes. Leo, encontrando finalmente su voz,
Una voz que había permanecido ahogada por el miedo y el trauma durante demasiado tiempo, con una serenidad, una entereza y una madurez que asombraron a todos los presentes en aquella sala de justicia, miró directamente a los ojos fríos y evasivos de su madrastra y declaró con una claridad temblorosa pero firme, sus palabras resonando con la fuerza de la verdad: ya no te tengo miedo, Marta. Aprendí de los animales, de mi amiga Estrella y de mi amigo Sombra, a ser fuerte, a no rendirme y a defenderme cuando es necesario. Y aprendí de Elena, de Isabel y del doctor Silva que yo no soy un fardo, que no soy un hijo de nadie, que merezco ser feliz y que no estoy solo en este mundo. Sus palabras, simples, directas pero cargadas de una verdad inmensa y liberadora, resonaron en el silencio expectante del juzgado como un veredicto anticipado. Marta, al escuchar aquella declaración inesperada y contundente de un niño al que siempre había considerado insignificante y sumiso, se derrumbó visiblemente en el banquillo de los acusados, su máscara de arrogancia finalmente hecha añicos. Fue declarada culpable por unanimidad de múltiples y graves cargos de abuso infantil continuado, negligencia severa y maltrato animal. La jueza Torres, visiblemente conmovida por la fortaleza del pequeño Leo y por la crueldad de los hechos probados, le retiró la custodia de Leo de forma permanente e irrevocable y la sentenció a una pena de 3 años de prisión condicional, con la obligación ineludible de someterse a una intensa y prolongada terapia psicológica individual y familiar, y a realizar durante ese tiempo trabajos comunitarios no remunerados en un centro de ayuda a víctimas de violencia doméstica. La hacienda Solpoente, como bien patrimonial, fue puesta bajo administración judicial temporal hasta que se resolviera su futuro definitivo, priorizando siempre el bienestar de Leo. Al salir finalmente del juzgado, cogido de la mano de Elena y con Sombra caminando orgulloso a su lado, Leo, sintiéndose por primera vez en toda su corta y sufrida vida verdaderamente seguro, escuchado, validado, libre y en paz consigo mismo y con el mundo, se abrazó con una fuerza incontenible al cuello de Sombra, hundiendo su rostro emocionado en el pelaje grisáceo y áspero del perro, mientras las lágrimas, esta vez de puro alivio, gratitud y una felicidad recién descubierta, corrían libremente por sus mejillas sonrosadas. Comenzó una nueva y prometedora vida bajo la tutela legal y amorosa de Isabel, en el entorno sanador y estimulante del Centro Renacer, encontrando allí no solo un refugio seguro y tranquilo, sino un verdadero y cálido hogar donde podía ser él mismo, un niño por naturaleza silencioso y observador, pero ya no más temeroso, retraído ni atormentado por las pesadillas del pasado. Sombra, por supuesto, permaneció siempre a su lado, como una sombra constante, protectora y reconfortante, el amigo más fiel que un niño podría desear. Sofía, por su parte, tras un periodo inicial de evaluación psicológica, fue encaminada a un centro residencial especializado para jóvenes con problemas familiares complejos y conductas disruptivas, con la esperanza de que también ella, con el tiempo y la ayuda adecuada, pudiera sanar sus propias y profundas heridas emocionales y romper el destructivo ciclo de abuso del que también había sido, a su manera, una víctima. Un día soleado y tranquilo, varios meses después del juicio, mientras observaba a Sombra dormir plácidamente al sol en el jardín del Centro Renacer, ya muy viejito, con el paso cansino y algunos achaques propios de su avanzada edad, pero con una expresión de paz infinita y satisfacción en su rostro canoso y lleno de dignidad, Leo le confesó a Isabel, con una sonrisa tímida pero llena de una ilusión contagiosa, cuál era su mayor sueño para el futuro, cuando sea grande. Isabel, dijo con una convicción tranquila pero firme, quiero tener una casa muy, muy grande, con un jardín inmenso lleno de árboles frondosos y flores de todos los colores, para poder cuidar a muchos,
muchos perritos viejitos y enfermos como mi amigo Sombra para que nunca más en sus vidas se sientan solos, abandonados o tengan miedo de nada ni de nadie. La conmovedora historia de Leo y Sombra, difundida ampliamente por los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales y por el propio Centro Renacer a través de sus redes sociales, inspiró a muchas otras personas anónimas a romper sus propios silencios, a denunciar situaciones de abuso y a ofrecerse como voluntarios en refugios y organizaciones de protección animal. Un ejemplo de ello fue la señora Carmen, una anciana y respetada vecina de Villa Esperaná que, profundamente conmovida y avergonzada por el relato del sufrimiento de Leo, decidió finalmente, tras muchos años de silencio y arrepentimiento, confrontar su propio pasado y denunciar un caso de maltrato animal grave que conocía desde hacía tiempo en su propia familia. El inmenso valor de un niño pequeño y la lealtad inquebrantable de un perro viejo habían sembrado una poderosa semilla de cambio y esperanza en el corazón de toda una comunidad. Sombra, el viejo y noble K9, el héroe silencioso e inesperado de esta conmovedora historia de supervivencia y redención, vivió sus últimos años de vida rodeado del amor incondicional e infinito de Leo, del cariño respetuoso de Isabel y de la admiración de todos los que conocieron su increíble hazaña y su profunda conexión con el niño, incluso con su salud cada vez más debilitada por los achaques de la edad. Cumplió hasta su último aliento, con una dignidad y una serenidad admirables, su última y más importante misión en este mundo, enseñar a todos los que tuvieron el privilegio de cruzarse en su camino sobre la lealtad inquebrantable que trasciende las especies, sobre la protección desinteresada que nace del corazón puro, y sobre el poder inmenso, sanador y transformador de la simple presencia, de la conexión profunda, y del amor incondicional y sin reservas que puede surgir entre un niño herido y su perro fiel. Su extraordinario legado de amor y valentía perduraría mucho más allá de su propia vida terrenal, como una estrella brillante y guía en la noche oscura de la desesperanza, un faro de luz para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y compasivo para todos los seres vivos.